Eri, bienvenido a Momentos de Vida. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, encantado de estar en este espacio que tuyo y que bueno, lo vas compartiendo con diferentes personas, pero un gusto. Gracias por que se te haya ocurrido invitarme. No, gracias a vos por recibirme acá en tu espacio, en tu casa, así que nada, muy, muy contento. Bueno, Adri, tras el mate, contanos cuál es o cuáles son tus momentos de vida que vos crees que son más relevantes o que recordás o que querés compartir. Bueno, ¿cuál es tu historia? Como te imaginarás, no cabe ninguna historia en el rato, aunque usáramos 8 horas, siempre se puede contar más. Pero me desfilan varias situaciones cuando me preguntas por momentos. La muerte de mi vieja es la primera que se me viene a la cabeza. Pero a partir de ahí, que eso fue en la adolescencia, bueno, también viene la primera novia, después al toque viene empezar a laburar, son todas cosas como que me fueron agregando componentes de una personalidad. Pero si hay que elegir un momento donde la cabeza hace woof y aparecen dimensiones existenciales, porque digamos, tener mamá, no tener mamá, por supuesto que te cambia, perderla, no perderla. Sí, Pero estás en una dimensión donde, bueno, si sale todo bien, no la perdés y puede salir mal. Pero ya estás en esa dimensión de tener una mamá. sí. Entonces todo lo lindo que puede pasar ahí, todo lo feo, ya es parte de, bueno, la suerte que te toca, las circunstancias, pero la tenés, lo de ser un hijo de alguien que te quiere y esas cosas. En cambio, hay momentos donde aparecen dimensiones existenciales a las que no tenías acceso. Y entonces esto es un descubrimiento impresionante. Y a mí me pasa con haber conocido a las personas, a todas no, por supuesto, pero un montón, Claro, a las personas que habitaban lo que se llamaba el albergue Warnes. sí, señor. Y no sé si la audiencia o como se llame, hay que contar un poco qué corno es eso. Sí, por supuesto, yo no lo sabía hasta que lo conversamos Hace un fuera de rato, cámara. sí. Sí, dale. Bueno, primero no fue creado como un albergue, se dijo albergue porque era una estructura edilicia que estaba vacía y se pobló, o sea, albergó gente. Pero esa gente estaba, digamos, por izquierda ahí adentro, porque no eran los propietarios ni nada. Era uno de esos edificios clásicos de los hospitales de la época de Perón, Sí, que tenían, como vos dijiste, un aspecto medio militar, como que tienen un cuerpo central y varias alas y cosas claro. así, Sí. que bueno, son hospitales, todo lo tenemos en la cabeza porque están por todo el país. Eh, Iba a ser un hospital modelo en América. Estaba seguro que era de pediatría, pero ahora que lo tengo que decir en público, digamos, digo, era de pediatría, pero me parece que sí, pero no importa, en tal caso era un hospital, Sí, no, no claro, importa, era un de hospital aquello, con todo lo más gigante. avanzado de la época, con todos los aparatos, iba a ser eso. Iba a ser eso, claro. Claro, bueno, el golpe de Estado del 55 se produce cuando esto está apenas la obra empezada. Llegaron a hacer la estructura, como te decía, estaba el hueco del ascensor, no estaba el ascensor. Estaban los agujeros de las ventanas y las puertas, pero no había marquitos, ventanas, no estaba pintado, o sea, estaban las paredes y el techo y las escaleras, nada más. Y así lo dejaron, ¿no? Podrían haber continuado la obra que No, pero ya estaba presupuestada, señores. Ustedes que son los buenos, terminen la obra para los nenes. Ustedes son los buenos, sacaron a este tirano malo, pu, pu, pu. Bueno, no lo completaron. Entonces, en los 80, o por lo menos yo me enteré en los 80, o se empezó a ser un tema público que se hablaba, no sé si arrancó un poco antes o si hubo distintos momentos donde entraba gente y la sacaban, pero en los 80 se afianzó una enormidad de familias viviendo ahí, donde bueno, siempre los gobiernos municipales, la cana, hostigaban de una u otra manera, siempre había como plazos donde iban a salir, la cosa que quedó un montón de gente viviendo ahí. Y bueno, conocer esa gente es algo que me abrió puertas a conocimientos, saberes, vivencias y realidades que en mi cabeza no estaban. ¿como cuáles, por ejemplo? Y básicamente ver las personas concretas en vez de las, las categorías que, suponete, definir. Estudiante de clase media que de un colegio técnico, bueno, eso es una categoría.
Después tenés que conocer a los pibes, a las pibas, y es otra cosa. No es lo que dice la categoría. Entonces, bueno, acá la categoría es gente pobre que se instala en lugares que no les son propios para vivir. Nada, caca. Y en tal caso yo tenía un partido previamente tomado, aunque solamente fuera la categoría, a favor, porque están ahí porque necesitan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo ya tenía una identificación. Y además una identificación con la gente que por algún motivo está sufriendo. Siempre, viste, eso está. Pero después conocer a la gente concreta, claro, cada persona es un montón de experiencia, cada persona es haber pensado en un montón de cosas que hubo que decidir o que afrontar a los tumbos, con más o menos acierto, entonces es un mundo. Y bueno, me cambió mi relación con la sociedad, mi relación con las demás personas, mi relación con el mundo. Y yo siento, me parece que la mejoró, o me gusta pensarlo así. Suponete, yo era desde la secundaria un militante, entonces la política, el pueblo, otra categoría, ¿viste? Los pobres, todas categorías. Y además, al verlo como categoría, no te das cuenta hasta dónde vos sos eso. O sea, Claro, obvio, sí, claro, porque lo separás, digamos, exactamente. todo el tiempo. Claro, yo, digamos, mis parientes recontrasanguíneos, calle de barro. Claro, yo por otro lado, vivía en un departamentito, clase media, con calefacción en invierno, con ventilación en verano. Entonces, wow, la puta madre. Me acuerdo ir a lo de mis primos hermanos con un Fiat 1500 que era el de mi viejo. O sea, Sí, una bolita. no, Ah, el 1500, no el Fitito. No el 600. no el 600, Claro, claro. un mediano, de esos. Sí, uno cuadradito. Claro, que compraba un empleado que tenía un sueldo fijo hace mucho. Sí, O un pero que de eso estaba el Super Europa, creo, ¿no? Puede ser también. no sé. Ni idea, no, Ni idea, bueno. ni idea. Sí, una nave. Y bueno, y bueno, estar jugando con los pibes del barrio, de mis primos, hermanos, de mi tío, de mi tía, familia. Y uno de los nenes de golpe me dice, ustedes son ricos, ¿no? No, Y yo no tenía mi pieza en casa, ponele. Era Sí. un chico que tenía su pieza. No fui un nene con su pieza. claro. Claro, después en la adolescencia sí, nos mudamos y empecé a tener mi pieza. Bien. Claro, pero ponele, entonces supongo que ricos no éramos, pero es verdad, mi papá tenía auto y había gente que no tenía auto. Qué sé yo. Esas cosas, había juguetes que yo tenía y otros no podían tener. Claro. Entonces, bueno, pero digamos, mi pertenencia era esa, ya estaba. Sin embargo, a partir de mi relación con la gente de ahí, bueno, como que pude recuperar mi propia identidad. A ver, metámonos ahí, muy interesante. ¿Cómo es eso? Bueno, en esto de las categorizaciones, digamos, a mí había que ponerme en una cosa que se llama clase media. Y yo no te digo que reniego de eso. Bueno, primero que la categoría esa, después de grande, me parece que lo que más hace es despistar. En vez de informar, esa categoría de clase media, ¿qué es clase media? Suponete la gente que vive en este edificio. Bueno, la mayoría vive de un sueldo. ¿Por qué los categorizamos clase media? ¿No serán asalariados? Entonces, cuando decís asalariado, ¿qué te tenés que imaginar? ¿Un tipo que vive... Sí, un proletariado, digamos. Claro, O sea, alquila un departamento de Caballito o vive en una villa miseria. Claro. Y tenés asalariados en los dos lados. claro, sí, claro. Claro, ¿cómo los vas a Claro. clasificar? Clase media, clase pobre, barrio tal, barrio cual, blanco, negro. Terminó tal nivel escolar, terminó tal otro, no terminó ninguno. Sí, a veces es más fácil hablar de un barrio y decir que es un barrio peligroso a que mejorar el barrio. Totalmente, ¿No? Que parece un chiste, pero es la realidad. totalmente. Mirá, yo viví 9 años en el Ramón Carrillo, Mirá, que es el barrio que se construyó no para darles vivienda a los del Warner, sino para poder desalojar el Warner. Claro. Y allá hacer un negocio. Dinamitaron el albergue, cuando ya no había gente. o el que iba a ser el hospital, digamos, Exacto. gigante. Exacto. Y ahí ahora hay un Carrefour, un Isis, se valorizaron las propiedades de la zona y qué sé yo. En el Carrillo entregaron una cosa que eran 6 metros de frente por 12 metros de largo. Si me estoy yendo para donde no hay que ir, vos... Tranqui, que venimos bien. bueno. Todo tiene sentido hasta ahora. 6 metros de frente por 12 metros de fondo. Un terrenito interesante, te puedes hacer una casita ahí. Pero cuando recién la entregaron, lo único que había construido era de los 6 metros, 3 metros adelante. O sea, un único ambiente
de 6 por 3 metros dividido por una pared. De un lado estaba el baño, había un inodoro y una salida de agua fría. Sí. Y de esa misma pared del otro lado había una salida también de agua para que ahí esté la cocina. Claro. Pero era el único ambiente. Entonces vos venías de que en el Warnes te habías instalado no sé en qué década y ahí ya tenías, la nena ya tuvo nenes o nenas y estaba la abuela y todos en una familia, más cada uno, algún placar tenías, una mesita de luz, los colchones, la cama. Toda esa gente con todos esos objetos en 6 metros por 3. No. Menos, porque el otro es el baño. Claro. Y el resto, y está bien, y disponías de un fondo. Entonces la gente perdió un montón de cosas. Y otras las tenía que poner en la parte de atrás, que todavía no, obviamente todavía no había... En el resto del terreno podían construir lo que quisieran, pero bueno, eso lleva tiempo, guita, recursos. Bueno, quedaban todas las cosas acumuladas. Me fui al re carajo, boludo. No, está bien, seguí nomás. Bueno, yo viví en ese barrio unos cuantos años después de que lo habían inaugurado, entonces la mayoría de la gente ya había construido más. Sí. Toda la gente había construido más. Algunos habían construido un pisito más o tenían la casa más pipí cucú. Pero ponele, yo viviendo ahí yo veía, bueno, acá aquel tiene una, suponete, verdulería, carnicería, almacén, y construyó varios pisos y alquila las piezas. Sí. Ese gana no sé cuántas veces más guita que yo, ponele. ¿Y cómo lo van a juzgar afuera? ¿Qué van a ver la gente, los que categorizan? ¿Qué van a ver? ¿Un tipo de la villa? Bueno, sí, es verdad, es un tipo de la villa. Un tipo, una tipa, la nena, el nene, el pibe, la piba, el adolescente, ¿no? Van a ver una familia de la villa, bueno, del Carrillo, pero de un barrio pobre. A mí, claro, en mi cabeza yo veo la identidad del Carrillo con Claro, las villas. es que eso es lo interesante de todo Sí. lo que vos hablabas. Vos estás hablando de identidad todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Ese es el truco de esta charla, digamos. Sí, me parece que es el eje, no me había El dado eje, cuenta. mejor dicho. No me había dado cuenta. Sí. Yo veo la identidad, pero a la mayoría de mis vecinos y vecinas Sí. les gustaba, y tenían razón, no es lo mismo vivir en una villa que vivir en un barrio que alguna construcción hicieron y que alguna mejora después llegó. Lo marcaban mucho. Pero también había una especie de, en algunos casos, como de querer estar más lejos de lo que en realidad estábamos. Boludo. El asfalto de los pasajes no duró nada, porque estaba mal hecho, no estaba calculado para que tuvieran auto. Claro, una locura. No estaba calculado para que Sí. tuvieran auto, si son esos chabones del Warner. Es como cuando le construyen la casa a Flanders. ¿Te acordás de ese No me capítulo? lo acuerdo. Va, se le derrumba la casa a Flanders en Los Simpsons y le hacen una casa, nada, entre los vecinos y era un desastre. Claro, Porque ninguno era arquitecto, ingeniero, nada. claro. Entonces tenía habitaciones con alta tensión, bueno, en definitiva un desastre. Estaba mal armado, ¿viste? Sí, No, yo lo que noto en lo que vos decís es que se busca mucho, esto vos lo decías igual hace un poquito atrás, digamos, cuando arrancaste con la charla, pero yo creo que estamos muy acostumbrados a decir, sí, gente en situación de calle. Y vos decís, no, es gente que vive en la calle, como en algún momento algún funcionario público dijo también, no pueden usar los cajeros automáticos como monoambientes. ¿Por qué digo esto, no? Como si la gente realmente dijese, no, yo prefiero vivir en la calle o yo prefiero vivir en un banco a que tener mi propia casa y demás. Quería remarcar eso porque me pareció importante que lo habías dicho, con esto del doble discurso que se termina generando en algún aspecto. O mismo la historia que vos contás del hospital, podemos decir que al final y al cabo nunca terminó siendo ni un hospital ni un albergue transitorio. exacto. Terminó siendo un supermercado privado. Claro, O sea, ni siquiera después de 40 años o el tiempo que fuese dijeron, bueno, vamos a hacer el hospital. una finalidad social. Una finalidad social, exacto. Claro. Bueno, adelante, Adri. No, es el capital sin función social. Total. Claro. No, y bueno, ahora que vos, sale esto de la identidad y vos marcás que como que por ahí hay
Yo lo que sentí de Sí, escucharte, no sé si Sí, estoy no, correcto o no, sí, no. es re correcto. Bien. Yo me doy cuenta también que enseguida me voy para una cosa que suena a estar hablando de política, ¿entendés? Sí, Obviamente no, se nota que no me parece mal hablar de eso, que me recabe, que estoy metido ahí, qué sé yo. Pero en realidad mi ingreso, digamos, mi umbral hacia la dimensión de lo político, siempre fue por este lado de buscar qué es lo que me identifica con otras personas. Digamos, yo voy en un grupo, suponete, mis compañeros de la escuela secundaria, un momento que me marcó, bueno, empezar a militar en el centro estudiante, claro, lógico. a morir. A morir, sí. Claro, yo en ese momento estaba en la Federación Juvenil Comunista, punto. O sea, tenía una pertenencia, pero aparte porque como no podía parar de la ansiedad de estar recontra comprometido de entrada, yo me afilié mucho antes de haber pensado, que yo me acuerdo que le decía a los compañeritos, digo, pará, todavía no sé qué diferencia el Partido Comunista del MAS, del PTS y el qué sé yo, y todavía, y el peronismo y todo, pero eran los que estaban ahí. Claro. Dejate joder. Era como el que bancaba la parada. Claro, los que estaban arrancando Sí. el centro estudiante y cosas previas también, eran esos compañeros y compañeras que además eran mis amigos de la secundaria. O sea, no es que eran unos extraños que vinieron con una propuesta. Eran gente con la que yo tenía que construir una confianza, un afecto. Bueno, me afilié. Y me doy cuenta hoy de cómo a otras personas le pasaba lo mismo. Siempre hubo en el Partido Comunista y en la FEDE, en su juventud, un montón de gente que, digamos, mentalmente peronistas. Y el 99% de los que pasamos por el partido y nos fuimos, nos volvemos peronistas, digamos. Es como una clásica. Qué loco eso, Es ¿no? una clásica del PC, claro. Mi novia de la secundaria ya tenía claro que era peronista. En cambio yo tuve que ir revolviendo para... Sí, yo igual. Yo igual. Yo Mirá. fui mutando hasta que uno queda en el peronismo, ¿no? Sí, que además también estoy ahí, me gusta, me encanta, porque es una cuestión de identidad. Total, barrial, por sobre Claro, todo, ¿no? pero entonces no depende de lo que opine de cada líder, no depende de lo que opine de cada cosa que hizo Perón, no depende de lo que opine, ¿entendés? De lo que vaya pasando, es una pertenencia que ojalá lo hubiera visto con esta claridad cuando empecé a militar. Pero yo me doy cuenta que siempre lo que privó en mi actividad, está bien, yo me había hecho comunista y entonces tenía una propuesta de cómo tiene que ser el mundo. Ahora, el centro de mi actividad cotidiana, en el centro de estudiantes, en la escuela, con mis compañeros y compañeras, era buscar en qué cosas estamos de acuerdo. No, quiero que pienses como yo. Me encantaban mis ideas, yo se las contaba a cualquiera que me quisiera escuchar. Pero la actividad no se basaba en hasta dónde te acercaste al comunismo, sino en qué nos pusimos de acuerdo para hacer. Claro. Y yo la militancia para mí siempre fue eso. Lo que pasa es que ahora lo veo más claro que antes, en los últimos años lo veo más claro que antes. Me importa más, suponete, en la Falcone, que después hice actividad sindical, fui delegado, ¿no? En la escuela Falcone, que contamos al mundo, bachillerato Sí. orientado en comunicación de la ciudad. Que recordemos, María Claudia Falcone fue una mujer desaparecida en época, una joven desaparecida en época de dictadura, en los momentos más oscuros quizás, en los momentos más oscuros y visibles de Argentina. Así es. Bien. Y por lo tanto es una escuela que tiene el nombre de una estudianta, Claro. de una alumna. De una alumna, sí. Bueno, y eso pesa en la identidad de una comunidad escolar, de una institución. Bueno, Claro. nos conocimos ahí. Sí, Claro. 100%. Y bueno, Yo del lado del alumnado, vos del lado de los profesores. así es. Si salía una discusión sobre a quién hay que votar, y yo te voy a decir mis razones porque hay que votar como me parece a mí, pero lo que yo buscaba hacer con mis compañeras y compañeros era acciones vinculadas a lo que estábamos de acuerdo, no a lo que alguien tenía que convencer al otro. Y por lo tanto no lo buscaba, principalmente con otras personas peronistas o con personas de izquierda, lo buscaba con los compañeros y las compañeras, con Claro. los docentes de la Falcone. Claro. Entonces, para mí siempre pesó más ese acuerdo con el sujeto social, en este caso docentes de la escuela,
¿Quién es de mi partidito? Claro, Está bien, es importante, pesa, te gusta, te haces amigo, pero el movimiento histórico es lo otro. claro, Y en claro. tal caso hay partidos que a veces ayudan y a veces no, o no ayudan nunca, o se oponen a ese movimiento histórico, pero el movimiento histórico son esos sujetos. Entonces eso yo lo hacía intuitivamente y sin saberlo de chiquito. Claro, Y a mirá. partir de la relación con el Warnes, truc, dije, ajá, magia, pólvora. Sí. Claro, Claro, por eso es un momento que te marca tanto. sí. Y por ejemplo, una actividad que también de chiquito, pero de adolescente empezó más y después la asumí de joven, que es comunicar, expresar. No, Sí. no puedo parar, bueno, supongo que se nota. No, no puedo hacer gestos más chiquitos, puedo, pero justamente como Pero no quiero. porque es una forma de expresarte, voy a expresar a una persona que habla de otra manera. Claro, en todo lo que es expresión vos estás involucrado, ya sea escribir, la actuación, Bailar. bailar. ¿Qué más puede ser? Bueno, ser profesor básicamente es expresión, 100%. Sí. ¿Qué más puede ser? No sé. Eh, ¿Qué otra actividad? O, bueno, ya dijimos como 5 igual, es un montón. a Pero, veces, bueno, te decía antes, bueno, nada. Las partes que me da mucho gusto haber hecho, sí, me cuesta compartirla, porque es sí. como que estás contando algo que te salió bien. Entonces, Sí, ya lo hablamos esto sí, igual, bueno, o sea, pues, no, vos tranqui, quiero yo hacer la salvaguardación de decir que nada, que podés expresarte tranqui y no se te va a tomar este, desde un punto de vista de soberbia o soberbio lo que vos estás diciendo porque es algo que te pasó a vos o que vos hiciste, así que vos son expresate. gustos. Son gustos, este es Entonces, qué bueno que me pase eso. Qué Claro, alegría. ok, mandale, este es tu espacio Pero ahora. ponele, después fue dejando de pasar, pero yo tenía me gustaba mucho la relación que tenía y según manifestaban los chicos y las chicas, Sí, la teníamos, no estaba solo en mi imaginación, una linda relación, sí. que de este lado, de la docencia, lo llamamos constituir vínculo pedagógico. Se daba, Mirá. sucedía, y es impagable, y es una genialidad. Y bueno, hace un tiempo me recomendaron un vicedirector de otra escuela, la Escuela Trabajadores Gráficos, otro nombre tremendo, Trabajadores Gráficos, se llama otra escuela, boludo. Terrible. Y es una escuela de reingreso, porque en algún momento vieron que se habían comido una parte, que era, tenían las escuelas para los chicos, bla, 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 y las escuelas para los adultos. Ahora, si vos de golpe tenías 17 años, todavía no sos adulto, no te puedes anotar en las de adulto, pero ya no te dejan anotarte en primer año, ya estás grande para primer año. Y entonces, ¿qué tenés que esperar para empezar a estudiar? Y mientras tanto vas haciendo la vida y se te complica. Entonces inventaron escuelas de reingreso, y entonces entraban pibes y pibas entre 16 y 18 años. Y tenían toda otra forma de andar que para mí tiene mucho de modelo que puede servir para muchas escuelas. Por ejemplo, vos cursabas no por año, sino por materia. Mirá. Chicos, Eso es medio como la facultad. estimadas chicas y estimados chicos de los centros de estudiantes, asuman este modelo escolar y lógrenlo. Claro, como en la facultad. Estas son las materias de primer año. Si vos arrancas y te anotás en todas, te anotás en todas las de primer año. Ahora, si no, te anotás en las que podés. Es fantástico. Por supuesto que si no aprobaste matemática 1, no podés aprobar matemática 2. Claro. Pero si no aprobaste más de 3, viste que vos, si tenías más de 2 previas, repetías. Exacto. Y bueno, y yo también, en mi época. Sí, señor. Exactamente. Bueno, en cambio, estos pibes podían tener sin aprobar 5 materias, pero mientras tanto pueden ir haciendo materias del año próximo. Pueden aprobaron matemática 1 y hacen matemática 2. Claro. No tienen que esperar aprobar otra vez todas las de primer año. Sería un buen modelo de... Pasa que hay que ver cómo se autocontrola la persona, pero sería un buen modelo para implementar a nivel global, nacional, por así decirlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto entra en colisión y va a haber, en algún momento va a haber que agarrar las dos cosas. Porque la escuela está por un lado, siempre estuvo hecha Mantiene la estructura y la rigidez. No, sí.
Sí, pero lo que digo es que teóricamente vos tenés que aprender una serie de cosas que incluye la socialización, los hábitos de cumplir horarios, bla, 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 respetar pautas, no sé. Pero aprender ciertas cosas que la sociedad supone que necesitamos que los chicos y las chicas aprendan para que todo siga andando. Que es rediscutible de cuáles tendrían que ser, pero poner que nos pusimos de acuerdo y son las materias que ahora suponete. Esa es una parte de la escuela, pero la sociedad también está demandando, no me dejes con los pibes en casa cuando tengo que ir a laburar. Entonces, eso ya no es educación, eso ya es otra cosa. Entonces, por supuesto que entra en lo pedagógico, que para mí habría que abordarlo desde la educación, pero son dos cosas distintas que en tal caso las instituciones escolares van a tener que asumir. Pero hay que asumir que son dos cosas distintas. Una es qué cosas necesitamos que aprendan y otra es necesitamos que puedan estar en un lugar donde estén seguros, seguras, donde no estén al cohete, donde la estén pasando bien, porque yo tengo que ir a laburar, mi mujer también, la abuela también y mi hijo mayor también. Bueno, entonces, y no sé, también estaría bueno que los vayan criando con más autonomía, ¿viste? Porque yo a los 13 años me podía quedar en casa solo, la pucha, loco. Pero bueno, qué sé yo. Cuando son más chicos, no. O en ciertas circunstancias, no. O todas las personas, no. O no es lo que prefieren las mamás y los papás. Entonces hay una demanda que es, necesitamos los lugares donde podemos dejar a los pibes cuando vamos a laburar. Entonces va a haber que cumplir con las dos cosas. Entonces tiene que haber la posibilidad que estamos diciendo con este tipo de escuelas, donde vos, si vos podés cursar 2 materias por año, porque ya tuviste que empezar a laburar y qué sé yo, cursás 2 materias. Pero si una familia necesita que te pases ahí el día, y tiene que poderse. Pero si te vas a pasar el día, no puede ser que a la mañana tuviste 3 horas de matemática y a la tarde tenés 3 horas de repaso y ejercitación de matemática. No, señorita, me tuve que quedar en la escuela porque mi mamá y mi papá trabajan. O Claro. mis 2 mamás o mis 2 papás o de la única persona que quedó a cargo mío, mi abuela que es la que me cría, los demás se fueron todos o nos pasó algo espantoso. Bueno, está bien. Yo tengo que estar acá. Háganme hacer algo lindo. Claro. O sea, yo tengo que estar acá con ganas, si no es un garrón. O sea, está bien, la familia puede funcionar y yo me como estar todo el tiempo pensando cuándo termina, cuánto falta, cuánto... Profe, ¿qué hora es? Profe, ¿cuánto falta? Profe, ¿qué hora es? Claro. Y en ese sentido yo pienso en 2 instituciones, que son los jardines de infantes y la colonia. A mí, a todos los lugares donde había que se podía mandar a los pibes, me mandaban. Doble escolaridad, desde jardín de infantes, toda la primaria, y todos los veranos en la colonia. Estaba recontra disciplinado, digamos. Entonces, ahora, yo me acuerdo que en el jardín de infantes jamás me tomaron un examen sobre cómo armar la columna en el rincón de bloques, pero yo aprendí a armar la columna en el rincón de bloques. O sea, yo aprendí 14.000 cosas en el jardín de infantes. Y sin embargo no tenía la presión que uno tiene a partir de la primaria. Claro. Entonces, ¿cómo es la mano? Yo podía aprender sin que me tomen prueba. Yo podía aprender, después en la primaria, loco, yo estaba todo el día en la escuela. Y además me das tarea. Loco, estamos todos locos, no querés que tenga infancia. Es demencial. Claro, no querés que tenga infancia. Lamento que haya compañeras y compañeros docentes que opinan que esto es genial porque así los chicos se educan. Las pelotas. ¿Cómo que tiene que ir a jugar? Tiene que estar rascándose los huevos o los genitales que tenga en su casa, un rato, consigo mismo, consigo misma. Loco, los tenés todo el día. Ahora se está demandando escuela de jornada completa. Yo hice jornada completa y les cuento este garrón, Les cuento este garrón. Era un garrón. Por supuesto que al final estaba bien porque estás con los chicos, con los compañeros. Tenés complicidades, aprendés cosas. Pero era un garrón estar todo el día ahí y ir a casa pensando en que si no hago la tarea, mañana estoy en un quilombo. Me van a cagar a pedos, me van a humillar, me van a mandar la comunicación a casa y en casa me van a decir, te hacemos todo lo que vos necesitas, ¿cómo puede ser que no hagas la tarea? Quise llegar a casa y jugar con el chiche que me regalaste ayer, papá. Me lo regalaste ayer, todavía no pude jugar. ¿Qué tarea? Y el fin de semana también hay tarea. Eso está mal, loco. Es demasiado. Está re mal. Es demasiado. Entonces, bueno, que la escuela... Es como elaborar todo el fucking día sin descanso. Que la escuela te tenga todo el día, porque eso le resuelve la situación a un montón de gente, fenómeno. Que la parte donde te tiene todo el día porque hay que cuidarte no sea obligatoria, por ejemplo. Y que la parte donde te tenés que quedar porque tenemos que cuidarte y papá o mamá o quien sea
no pueden en este horario, bueno, eso es para pasarla bien. Entonces eso que tenga más forma de colonia. Yo en la colonia aprendí actividades que no sabía hacer, juegos que no sabía que existían, deportes que no sabía las reglas, las aprendí. Aprendí 2.000 millones de cosas en 2 o 3 meses. Jamás me tomaron un examen, jamás sentí ninguna presión de las que se sienten en las escuelas. No, y no paraba de aprender. Claro. Entonces, ¿por qué la escuela no puede ser así? Perdón. Claro, no. Sí, estaba pensando algo, pero Me voy al re carajo, boludo. Pero lo dejo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Claro. Bueno, mirá, me di cuenta de algo para retomar. Una actividad de toda mi vida fue lo de la expresión. Y dentro de eso siempre fue decantando como la principal, la preferida, la que me asienta, escribir. Sí. En el Warnes también mi lugar de tipo que escribe, aunque no lo tenía tan asumido, pero ya sabía que cada tanto escribía algo, que había que hacer el volante en el centro estudiante, lo podían hacer un montón de compañeros y compañeras. Bueno, uno era yo, en la revista, y yo en el grupo de la revista estaba. Y eso no solo era escribir un par de notas, sino aportar a que se forme un grupo de gente que escribe o que sale a buscar gente que escribe y después vemos cómo lo editamos y cómo lo financiamos. Bueno, también ahí todos aprendizajes de cosas que ni me entregaron un título ni me tomaron un examen. Claro. Bueno, las vas haciendo. Estaba pensando antes que quería decir, y me había agarrado honestamente una laguna mental, pero que lo de los dobles turnos, sí o sí debería incluir que uno de los 2 turnos sea totalmente recreativo. Claro. Ya, con actividades recreativas, ya sea de deportes, de teatros, artísticas, lo que fuera, escritura, lo que fuera, pero netamente que sea un espacio de eso. Ojalá que suceda en algún momento. Claro. Que le den bola a lo recreativo, que al fin y al cabo lo recreativo es lo que terminamos haciendo por pasión, sea lo que sea, sea que quieras estudiar ingeniería o que quieras filmar videos para YouTube. Exacto. Al fin y al cabo lo que a uno lo recrea, lo que a una persona recrea es poder jugar. Y si no tenés tiempo para jugar, como decías vos, básicamente no tenés tiempo para vivir. Claro. O sea, no tenés tiempo para fluir. Es lo mismo que le pasa... hoy estoy con las metáforas de Homero, pero es lo mismo que le pasa a cualquier obrero que va a la fábrica 9, 10 horas, más 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, 14 horas por día, y es un sinfín, ¿viste? Que nunca termina, y el fin de semana encima no puede salir no quiere hacer nada, porque obviamente tiene el cuerpo destruido, está cansado. Exacto. O cansada, ¿viste? Está con la cabeza quemada. Exacto, y además esas condiciones de laburo o esas condiciones de estudio terminan como imprimiéndole al funcionamiento familiar Claro. agregados que no les conviene el funcionamiento familiar. Porque, digamos, si vos tenés esa tarea, Sí. esa sobrecarga, esa exigencia, y si no la cumplís hay consecuencias, entonces eso implica que del tiempo que te queda para relacionarte con las personas adultas de la casa que haya, va a haber un porcentaje enorme dedicado que te digan ¿por qué no hiciste la tarea? Pues hiciste la tarea. ¿Por qué te sacaste esta nota? ¿Por qué no te sacas la otra? Y ya hiciste el coso y ya hiciste los dibujos de... o sea, vos le imponés al funcionamiento familiar en el horario extraescolar un montón de contenidos. ¡Ey, Claro. quién sos! Déjame criar a mi hijo y a mi hija. Claro. Algo así. Y bueno, a mí me parece que dentro de lo que está sucediendo en el imaginario, las intervenciones que va haciendo el poder, en cómo vivimos y cómo van llevándonos a que vivamos como les conviene, que necesitemos lo que nos tienen que vender, que tengamos los hábitos que les son funcionales. En eso me parece que la demanda de cuidarme al pibe tiene que estar combinada con la demanda de déjame al pibe en paz. Claro. Aunque suene paradójico. Sí, total. Y me parece que no está así. Me parece que hay una exigencia de cuidarme al pibe y además quiero ver cuántos libros me pediste que haya que comprar. Y no le mandaste tarea. ¿Qué pasa? Se rascan las bolas.
No, si acá estuvimos trabajando todo el día en la escuela. No le mandé tarea. Claro. O en tal caso, la tarea tiene que ir siendo como una continuación de los estímulos que recibiste. Bueno, Totalmente. para la semana que viene contame las películas y no sé, juntá material en la plaza, no sé, esas cosas que hacen los docentes y las docentes. Que no es una tarea en el sentido de tengo que memorizar estas 4 páginas sobre las cuales me van a tomar un cuestionario. No, 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 eso es la antieducación, de hecho. Claro. Sí. Este, Sí, porque no hay nada, yo creo que no hay nada peor que tener que aprender algo para olvidártelo, ¿viste? claro. Y bueno, eso también es un Eh, síntoma re claro y no se le presta demasiada atención. Se insiste con eso, aparte no estoy diciendo ninguna exigencia, estoy diciendo una exigencia de otro tipo. O sea, con todos los límites que hacen falta, con todo esto vale, esto no vale. Pero lo que digo, con este tipo de exigencia vinculado a quiero ver cómo reproducís un mecanismo que deriva en un resultado, en una ejercitación, cómo aplicás esta fórmula, cómo memorizaste una fecha, así que sé yo, que también es muy probable que si yo lo dijera en otro ámbito, dicen, pero eso no se hace más, pero eso, las bolas. Eso claro, sigue pasando demasiado. Y muchas veces las familias demandan eso porque sienten, no conocen otras formas de hacerle mucho bien a un proceso educativo. claro, claro. Entonces, bueno, esta es la que conozco, esta es con la que yo me crié, entonces te pido, dame de esto. Mandale la tarea. Sí, Este, me perdí de nuevo. Ah, que sin embargo pasa que el alumno que aprobó con 10 un tema ahora, el año que viene no lo sabe. Entonces, claro, no, no. funcionando de esta manera, bueno, está bien, el que cumplió con la exigencia, la persona que cumplió con la exigencia, tiene un 10. ¿Lo sabe el año que viene? Ya sé que me vas a decir un montón de gente, sí, claro, hay un porcentaje de chicos y chicas que sí, que tienen otro vínculo con el aprendizaje. Y por supuesto que hay aulas, docentes, escuelas, instituciones enteras, programas de los ministerios de educación que van en otro sentido, que son mucho mejores. Pero yo hablo de esto porque es la parte que duele, que hace daño, que no sirve y que no satisface la demanda. Hace que todo el mundo esté disconforme con la escolaridad. Redunda en que todo el mundo está disconforme con la escolaridad. Terrible. Sí. Bueno, Adri, ha sido una charla Nos fuimos a la remierda. tremenda. O sea, yo creo que quien vea esto se va a divertir porque hemos logrado hacer un sub y baja pasando por un montón de puntos distintos y a su vez el punto conector, como habíamos dicho, la identidad ¿no? De donde sale todo. Así que bueno, quería agradecerte nuevamente y nada, me encantó este momento de vida y esta charla contigo. Bueno, me alegro que la hayas pasado bien, me tranquiliza, aparte, me alivia. Bien, le metiste con todo, olvídate. Y bueno, gracias, es una ocasión de seguir descubriéndome, o sea, la identidad, claro, de seguir sabiendo quién soy, de seguir haciendo esa aproximación que tiende al infinito y nunca es de saber quién soy. Gracias, Este, Adri.